lluvia ha sido bastante generosa y bastante mm, inimaginable en relación a que años anteriores no habíamos tenido tan seguido una lluvia tan persistente como esta. Espero que les sea de gran ayuda para que la recibamos de una manera muy positiva. ¿Y ustedes, Sandra y Quexali, qué tal? ¿Cómo les ha ido? Hola, buenas tardes. Bien, gracias, con lluvia, pero pues aquí estamos. Sí, 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 qué bueno, muy bien. Pues vamos a iniciar para darle agilidad y aprovechar el tiempo que nos corresponde trabajar en esta sesión. La próxima semana nos corresponde lo que es el primer parcial y por lo tanto, en relación a lo que hemos estado trabajando, hemos estado hasta cierto punto analizando, discutido. eh, el modelo tradicional ocupa a la evaluación como un medio punitivo. ¿Saben qué es punitivo? Es una imposición. Exactamente, es como una parte de imposición y también como castigo. Si no haces la tarea, tienes un castigo. Si no sacas 10 en el examen, tienes un castigo. Y por lo tanto, tienes una repercusión. Nosotros, en mi caso personal, quiero hacer una evaluación formativa donde ustedes desarrollen más sus habilidades y sus competencias de hacer conciencia, de análisis, reflexión y de ser propositivos. En ese tenor, nuestra evaluación que vamos a hacer eh, en esta materia de teorías y modelos de educación no va a tener ninguna característica punitiva y mucho menos que sea un instrumento de control. Este, los contenidos que vamos a ver ahorita es lo que nos da la pauta de hacerlo más integral, de hacerlo más consciente, más empático y de reflexión, para que esto nos sirva en nuestra formación profesional, en el caso de ustedes, en esta especialidad que es de suma importancia. Y por lo tanto, ya hemos tenido trabajos, hemos tenido evaluaciones, y en ese sentido, el trabajo va a ser sumativo y formativo. Si me doy a entender, Jesús, Sandra y Quexali y los que se vayan a conectar y ver este video más adelante, ¿me he dado a entender? Sí, perfecto, maestro. Todo suma. Así Sí, es, todo maestro. suma y también impacta en nuestra formación. Y eso es lo que queremos con ustedes. Esta especialidad nos permite incidir de manera más proactiva, de manera más empática, de tener la sensibilidad para desarrollar nuestras actividades con mayor fraternidad, con mayor sensibilidad y calidez para no olvidar lo que somos y tenerlo siempre presente. Esta cuestión de ser, no somos perfectos, pero sí perfectibles, y es lo que nos da la oportunidad de esta materia. Y por lo tanto, vamos a empezar con la segunda unidad. Y esta unidad es muy interesante porque ya lo que vimos anteriormente sobre Quetzali. Sí, maestro, tengo una duda. En Dime, relación a ayer subí mi evaluación de esta semana, sí, pero cuando yo la subí decía que ya me había hecho un comentario de que, de que no había nada para evaluar, así pero pues es. todavía estaba en tiempo. Entonces revisé la tarea de la semana anterior, que era la sopa de letras y el crucigrama, y no estaba evaluada. Sí, Entonces no sé si hubo algún error o qué pasó. O cómo. sí, fue una situación mía que ¿cómo decirlo? Me equivoqué de evaluar tarea y hoy estaba checando y por lo tanto, en ese sentido, solamente fue un comentario para trabajar, pero voy a evaluar las actividades que tengo pendientes y no hay ningún problema en ese sentido. Ah, ok, perfecto. Gracias, maestro. No, de qué, con gusto. Bien, como les comentaba, este, ya empezamos la segunda unidad y el tema es teorías contemporáneas de la educación. Y eso nos va a permitir reflexionar sobre lo que estábamos comentando ahorita. Este, Hay una cuestión de determinados grupos o de un grupo que en conjunto hacen que
la educación sea ocupada como un instrumento de control y utilizando otros mecanismos que también ayudan a llevar los controles. Y la educación es el instrumento perfecto y claro para hacer este tipo de situaciones. Y por ende, tendremos que ver qué hay para hacer frente a esta situación. Y tenemos una cuestión muy importante que sí nos da la posibilidad de reflexionar y analizar para romper estas cuestiones que nos atan, que nos mantienen alienados y enajenados. Como lo hemos expuesto anteriormente, el celular es un objeto de enajenación, de alienación. Ahí vienen muchas cosas que sin darnos cuenta en nuestro subconsciente nos van dictando qué vestir, qué comer, a dónde ir, y si no lo tengo, y si no cumplo, y ese tipo de cuestiones, pues sí hacen que nuestra existencia se vaya creando ciertos vacíos. Y también la industria que ayuda a que eso se lleve a cabo, pues nos crea necesidades que realmente no requerimos suplir, pero nos hacen creer que son esenciales y de suma importancia para nuestras vidas, que cuando empezamos a tener la posibilidad de ir teniendo nuestro patrimonio, a veces es insaciable y por más que nos esforcemos, por más que queramos, esos ideales que nos han forjado y que nos han dicho o nos han hecho creer, pues son casi imposibles de alcanzar. Y muchas cosas las podemos ver en Instagram, muchas cosas lo podemos ver en múltiples redes sociales. Bien, ante lo que estamos comentando, surge la escuela nueva y es muy parecido a lo que se está trabajando en nuestro país con la nueva escuela mexicana. Vamos a hablar algo sobre sus orígenes. Esto no es nuevo, surge a finales del siglo antepasado, como una respuesta, como lo he mencionado, sobre la rigidez y el control de la escuela tradicional, y tiene una inspiración en el positivismo de Augusto Comte, y por lo tanto también tiene que ver mucho con el pragmatismo, la investigación-acción y la psicología experimental que nos permite entender y comprender que hay situaciones en las cuales nos exponen y trabajan en nuestra mentalidad para que eso sea manipulable. Y por lo tanto, vamos a rescatar a diferentes autores como John Dewey, María Montessori, De Glory, Celestine Freinet. Vean ustedes que el nombre de la escuela que ustedes están ahorita cursando esta especialidad lleva el nombre de Freinet y por lo tanto es un referente muy importante porque hay una perspectiva muy diferente y cambia todo el sentido de la educación. Anteriormente, no sé si ustedes han escuchado que a los maestros de la universidad ya no se estila, pero antes y todavía en algunas escuelas se utiliza el catedrático. ¿Han escuchado hablar de esa palabra? Sí, maestro. ¿En dónde la han escuchado? Sí, Y principalmente, ¿qué significa para ustedes? de hecho, yo he considerado, bueno, recuerdo que el comentario que cátedra se refiere al contexto de exponer algo a encima de algo. De hecho, el catedrático siempre está como un escalón más arriba, un escalón físico para que pueda ser visible. Esa es Efectivamente, la cátedra. muy bien, Jesús, y eso le da autoridad, le da este, estar arriba de los demás. Y ese concepto de cátedra surge de las iglesias, de las cátedras o de la catedral, y dentro de la catedral está la cátedra donde se sientan los monarcas con mayor jerarquía dentro de la escuela. Y como las principales escuelas surgen de la iglesia, entonces las universidades incluyeron, como bien lo mencionas, ese escalón. Todavía en algunas universidades existe ese escalón y pareciese que sigue imperando en algunas universidades, no como el modelo, pero sí como algo que nos hace recordar que ya el modelo ya no está centrado en el catedrático o en el docente, sino en ustedes. Yo por eso les comentaba que todos somos seres humanos, tenemos necesidades, no somos un número, no somos un número, no somos objetos. Y en ese sentido, la escuela nueva
da esta apertura. Y por lo tanto, ¿cuál es la orientación general de esta propuesta? No es nueva, ya tiene más de un siglo. Nos tiene que hacer reflexionar y analizar qué estamos haciendo nosotros dentro y fuera de la misma escuela. Y aquí vienen algunos puntos que quiero comentarles. Actitud de la escuela nueva respecto al niño. Y como lo mencioné, cambia el paradigma, cambia el sentido. Considera al niño como un sujeto activo en su aprendizaje. En la escuela anterior, por ponerle la escuela eh, como clásica, la escuela tradicional, con el modelo capitalista, el niño no tenía oportunidad de hablar, de opinar, de participar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque no era visto como tal. Era un sujeto que únicamente, como dice este interesante autor, Pablo Freire, era como un recipiente donde el maestro lo que hacía únicamente era depositar en él conocimientos o información. Voy a dejar esta parte de información y cuando el niño lo requería, cuando se hacía un examen para pasar al otro grado o para pasar a otro educación más adelante, secundaria, bachillerato y demás, hacía uso de esa información, pero no se privilegiaba que desarrollara su reflexión, su análisis, su conciencia, porque no había trabajos, no había actividades que lo pudiese hacer. Como el maestro le daba todo ya deglutido, ya le decía las instrucciones, qué hacer, cómo hacerlas, en qué momento y todo ese tipo de cosas, pues obviamente el niño las tenía que acatar. Y en ese tenor, la evaluación era ocupada como un instrumento de castigo y de premiación. Si cumplías, sin importar si tenías lo necesario, si tenías luz, si tenías el material, no les preguntaba nada al respecto, pues la evaluación iba encaminada al producto, si lo cumpliste o no lo cumpliste, y con algunas especificaciones que se daban con anticipación. Y por lo tanto, se fomenta un aprendizaje a través del juego, la exploración y la experimentación. Hay un viejo adagio que dice lo que divierte, este, ayuda a que el niño aprenda. Y lo podemos ver en el kinder. Ya estas nuevas modalidades se pueden ver palpablemente y probablemente nosotros cuando estuvimos en el kinder, hasta los colores de los salones, los colores que se utilizaban, como el mundo el que íbamos viendo, lo empezábamos a explorar, lo empezábamos a experimentar y era sumamente atractivo. Curiosamente, ya pasando a lo que es primaria, este esquema se rompe y se vuelve una escuela demasiado tradicional. Pero aquí es lo que se pretende, que se fomente el aprendizaje a través del juego, la exploración y la experimentación. El maestro tiene que, hasta cierto punto, que preguntar qué quieres aprender, cómo lo quieres aprender, con cierta flexibilidad. Y por lo tanto, esta actitud de la escuela nueva tiene una importante respeto hacia el niño. El maestro deja de ser la autoridad rígida y se convierte en un facilitador del aprendizaje. Ya el maestro ya no tiene el conocimiento total, ya el maestro ya deja de ser el centro, ya su ego como tal lo tiene que dejar aparte, porque si lo utiliza dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues regresaríamos a una escuela sumamente tradicional, como lo vieron ustedes en el video, como hasta la manera de vestir, de hablar del maestro era sumamente rígida, no permitía que el niño se expresara en un papel para decir algún poema en relación a lo que sentía y expresara. Y era castigado por ser creativo, por expresar algún sentimiento, idea y demás. Y aquí se fomenta un aprendizaje basado en la experiencia y aquí viene algo sobresaliente. Se privilegia la interacción social, como dice Bandura. Nosotros no aprendemos nada más de manera aislada, sino aprendemos en una interacción social. Y aquí viene algo muy interesante. Yo les preguntaría a ustedes, el hablar
es algo natural para nosotros, que lo podemos aprender por sí Sí, solos, no, es una imposición. el De hecho, lenguaje. sí, totalmente, porque al final te enseñan a hacerlo. Así que lo quieres hacer ¿por qué no nací hablando italiano, cosas así? Ok, perfecto. Pero ¿qué crees, Jesús? Viene aquí algo muy interesante. Sin que te pongan una libreta, un pizarrón y demás, con el escuchar podemos empezar a hablar. Lo que sí es un artificio y una imposición, y quizás, como dice Pierre Bourdieu, una violencia simbólica, es que el lenguaje escrito y el lenguaje que utilizamos para entender lo que se escribe o la lectura, lo que se escribe en algún libro o libreta, sí es una imposición. Ahí sí se requiere porque es un artificio del ser humano y por lo tanto, ahí sí podríamos decir que es una imposición. Y por lo tanto, aquí en este modelo es lo que se privilegia en los niños para ir desarrollando su aprendizaje. Y no sé si ustedes han visto cómo los niños de manera natural se pueden integrar a hablar a otro niño sin ningún prejuicio, sin ver lo que lleva o lo que tiene. Se acercan, hablan, expresan y ese tipo de cosas hace que su interacción social ayude mucho a su aprendizaje. Y aquí esta escuela nueva es lo que privilegia, es lo que fomenta que ellos interactúen entre sí. La otra escuela, si se dieron cuenta con el video tan solo o con nuestra experiencia, no podías levantarte mucho porque estaba muy conglomerado. La escuela estaba en filas, este, columnas, y todos tenían que estar callados, todos tenían que estar atendiendo al maestro. No sé si les ha pasado a ustedes, espero que no. Si tan solo bostezaras, si tan solo llegabas a bostezar, el maestro lo veía mal y lo veía como si nosotros nos aburriera a la clase. ¿Alguien de ustedes les pasó algo semejante de que estás en clase y de repente dices, ay, y hasta miedo te daba estirarte porque veías al maestro y si te veía, venía un regaño y en ocasiones hasta una recomendación, sal del salón, vete a lavar la cara y despéjate. No sé si a alguien le pasó eso. Sí, Sandra. maestro. De hecho, a mí sí todavía me tocó parte de esta educación dura, en la cual todavía hubo golpes, esta educación yo recuerdo mucho de esta cuestión de los sellos, Ujú, que si no trabajabas era un burro y si trabajas era una abejita y a lo mejor en ese momento no lo comprendes cuando eres pequeño, pero ya con el paso del tiempo pues realmente sí eran parte de estas ciertas etiquetas, ¿no? en efecto. Y recuerdo mucho a mi maestro, y ya iba yo en sexto, me acuerdo que nos sentaba conforme a tu promedio. Entonces no tenías otra que, yo me acuerdo que yo decía, lo que era de en medio, que era como un promedio, El promedio. 8,5 más o menos, para atrás, pues la librabas, ¿no? Pero los que estaban enfrente, yo recuerdo mucho, eran golpes, humillaciones, y ya posteriormente, ya cuando ya estaba un poquito más grande, yo decía, de por sí no aprendías Ujú, y todavía con miedo, ujú, peor, ¿no? O sea, como que te limitaba ese aprendizaje. De verdad, a mí se me tocó muy duro. Todavía en la universidad, me acuerdo cuando entré a medicina, igual. De hecho, yo por eso me cambié a enfermería, porque yo decía, es que yo no quiero ser así. ujú, Yo sí, no quiero ser como ese médico duro, grosero, que tiene este complejo de ego, sí, o sea, la verdad, o sea, literal. sí, Yo sí, dije, sí. no, yo no quiero ser así. Sí, a mí sí me Ujú. tocó, la verdad, todavía. Sí, y como bien lo mencionas, Susana, pues eso afecta el aprendizaje porque ya no vas a aprender y vas por obligación. Y bien lo dice Michel Foucault, que la escuela y las cárceles tienen algo muy semejante, porque en ocasiones no puedes dejar de ir y tampoco puedes salirte cuando quieras. Y siempre hay algo que lamentablemente eh, te castigue o te lleve a ese tipo de situaciones. Y este tipo de modelos no ayuda mucho al aprendizaje. No ayuda mucho al aprendizaje. Quizás sí ayuda un poco a la disciplina, pero una disciplina hasta cierto punto forzada, donde no te ayuda a reflexionar
¿Por qué me debo de quedar callado? No es porque alguien de enfrente me diga que me calle, sino porque si no escucho, si no pongo atención, el contenido que se ve no lo voy a aprender y cuando tenga algún examen no lo voy a aprobar y cuestiones de esa índole. No buscamos que se obedezca nada más porque sí, sino que se obedezca con conciencia, porque es importante en ocasiones seguir las reglas y las recomendaciones. Un problema que se tiene en los exámenes es de que al no saber leer, no sabemos leer las indicaciones, entenderlas y comprenderlas. Y cuando nos piden solucionar algún problema y demás, no lo hacemos precisamente por ese tipo de situaciones. Y es ahí donde si tenemos conciencia y reflexionamos de que por qué debo de prestar atención, de por qué debo de poner de mi parte y ese tipo de aspectos, ayuda a facilitar estos procesos. Pero en la escuela tradicional, el orden era de suma importancia. Tan es así que decían, es que el mejor maestro es el que controla a su grupo, lo mantiene callado, lo mantiene eh, eh, bajo amenaza prácticamente. Pero en los resultados, pues, que muy probable era como los demás maestros que tenía como compañeros. Y aquí, como podemos ver, es de suma importancia todo esto que hemos estado hablando, por la siguiente cuestión, el nuevo contenido de la enseñanza. Se pone énfasis en la enseñanza globalizada y en estas cuestiones de interdisciplinidad. El maestro ya se tiene, al igual que ustedes, se tiene que formar no nada más con un perfil, sino tiene que buscar y le tienen que dar también una visión más integral, más y también global. La multiculturalidad, el saber usar la psicología, el saber utilizar estas cuestiones tecnológicas, le va a permitir facilitar más sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Ya no se requiere nada más una disciplina, sino también se requiere que otras personas también intervengan dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si los niños por alguna razón no llegan a ver, o más bien, o obtienen bajas calificaciones, quizás no es tanto porque no aprendan, quizás tengan algún problema de vista. Muchos niños, por pena, por no decir lo que les pasa, o porque no tienen dinero para comprarles algunas gafas, pues se quedan callados y en ocasiones, sí, sí o por decisión, siempre se van en la parte de atrás. Y al no ver lo que se escribe en el pizarrón, pues fácilmente se distraen a los demás compañeritos y en ocasiones uno los cataloga, como bien dice Susana, les pone las etiquetas de niños problemáticos, pero el problema a veces no lo investigamos, no lo reflexionamos, etiquetamos y ese tipo de cuestiones. Aquí, si un niño tiene algún mal resultado, ya podemos ir a otras instancias, podemos ocupar el servicio médico para que hagan diferentes estudios y nos den más información para tomar decisiones. Si la familia no tiene la posibilidad de comprarle algunos anteojos o algo por el estilo, podemos buscar otras instituciones, buscar apoyo, que ahorita ya hay más posibilidad. Y eso hace que la educación sea más integral y podemos atender los problemas reales que tienen los alumnos. Si es una cuestión de que no desayunan por múltiples razones, ya las escuelas están incluyendo un servicio de alimento, tanto como desayuno como y de comida. Ya las escuelas de tiempo completo era lo que permitían. Y por lo tanto es lo que se busca actualmente, ir viendo que si hay alguna situación que se tenga que atender de manera inmediata, no etiquetar y no estar creando estas cuestiones como de los prejuicios, porque en ocasiones vemos un niño que habla mucho, que se mueve, que brinca, pensamos que es un latoso y demás, pero probablemente en su casa a muy temprana edad le den de comer cereales o alimentos con mucho azúcar que lo activan y que le dan mucha energía y que cuando va al salón toda esa energía no la canaliza de una manera orientada y si el maestro no tiene esa orientación se crea un caos y ese tipo de cuestiones. Entonces ya el maestro lo tiene que capacitar también para ir orientando a los papás en relación a este tipo de aspectos. Y por lo tanto, el aprendizaje está basado en la vida cotidiana y en la solución de problemas. No sé si ustedes, por ejemplo,
en matemáticas, la materia de quebrados. ¿Por qué son importantes los quebrados? ¿Por qué son importantes a nuestra vida? Todo ese tipo de información antes no tenía ningún vínculo con nuestra vida cotidiana. Nos enseñaban el contenido sin ningún ejemplo práctico y, así, y se hacía muy, muy, muy pesado. Pero si nos enseñan, por ejemplo, cuestiones para el autocuidado de la salud y nos dicen cómo está la situación actual y nos dan herramientas para tomar decisiones para ya no seguir tomando refresco, para ya no fumar, ya no tomar alcohol, para hacer más actividad física, si nos orientan y nos dicen algunas razones por las cuales es importante hacerlo y nos dan la posibilidad, no nos obligan, sino nos dan la posibilidad de que nosotros tomamos decisiones más conscientes, pues ayuda a que la escuela se vincule mucho con la vida cotidiana y eso nos va a ayudar a dar solución a la situación que aqueja a nuestra sociedad. Vean cómo el maestro es un elemento sumamente importante dentro de estos procesos y y no un antagonista, alguien que obstaculiza, al contrario, ya no es el centro, es un guía, es un orientador. Y este modelo lo permite y le facilita tanto al alumno como al maestro llevar los procesos de enseñanza-aprendizaje para crear espacios propicios para que el niño, el alumno y nosotros podamos tener la posibilidad de aprender, de convivir. Y aquí, por ejemplo, en este modelo, el maestro no impone un reglamento. Quizás él dice, yo voy a poner la primera regla y después ustedes me ayudan a construir las reglas que va a permitir que tengamos una mejor convivencia. Y, por ejemplo, tenemos que gritar. ¿Qué opinan ustedes? Tenemos que utilizar el celular. ¿Qué opinan ustedes? Sí, no, y en qué momento y en qué frecuencia. Va creando ese diálogo, va creando ese consenso y se van llegando a acuerdos, lo que va a permitir que posteriormente cuando no se cumpla, pues hagamos una pausa y decir, nuestras reglas, las reglas que ustedes y yo construimos, son estas. Si no las cumplimos, ¿qué, qué va a pasar? ¿Va a haber alguna sanción? ¿Va a haber algún castigo? ¿O cómo les gustaría que fuese la situación? Ya no es una imposición, ya se abre un diálogo para que se tenga la conciencia de por qué es importante, como les dije, seguir las reglas. No nada más es seguirlas de manera ciega, sino entender por qué están. Nuestra constitución, las leyes que ustedes utilizan con las normas que tienen que ir ejecutando, por llamarlo de esa manera, ayudan a que ustedes hagan su trabajo en un marco regulado y no porque sí se hagan algunos procedimientos indebidos. ¿Cuántas veces algunos lugares a las mujeres no se les pregunta si se quieren, o si quieren utilizar o no un método anticonceptivo? En ocasiones les obligan a tomar algún método, a veces sin preguntarles, a veces quizás manipulando y ese tipo de cosas. Pero lo que se pretende es que se haga conciencia porque es importante todo esto que estamos mencionando. Y aquí tenemos al primer exponente, John Dewey. Fíjense que él tuvo bueno, más, sí voy a ocupar esta palabra. Él tuvo la oportunidad de venir a nuestro país cuando empezó a crearse la Secretaría de Educación en 1921. Él vino a conocer diferentes escuelas, qué se hacía aquí, ese tipo de cosas. Pero dejó un legado muy importante y tan es así que lo estamos tomando ahorita. Él dice que la experiencia es un eje en el cual se debe de centrar el aprendizaje. El aprendizaje es un proceso activo basado en la interacción con su entorno. Por ejemplo, no podemos hablar de cosas que en el entorno no hay. Sí podemos hacer referencia, pero el entorno, el contexto es de suma importancia para que sea como si fuese el currículum, el contenido, para que el niño tenga el referente. Un ejemplo un poco gordo, pero real.
A veces en las comunidades no hay luz y por lo tanto mucho menos centros comerciales. No podemos hablar de escaleras eléctricas, cómo funcionan, para qué sirven, cuando en su vida diaria no lo tienen como referente. Pero sí podemos hablar del foco, sí podemos hablar de algunos artefactos que utilizan la luz y que los niños eh, ven o que hagan uso del mismo, ya sea la televisión, el radio o la lámpara de la esquina o los focos que ellos utilizan y tienen. Por ejemplo, este, comentar que el agua es un medio muy adecuado donde se puede utilizar como un foco porque el agua tiene esa propiedad. Entonces, se puede hablar de muchas cosas en relación al referente. Obviamente no vamos a cortar una educación universal, pero sí nos vamos a basar a lo que tenga más cercano para que de ahí empiece de lo más sencillo a lo más complejo y vaya entendiendo a través de lo que acabo de mencionar. Cosas que tenga cerca para después ir con lo más complejo y después ir con otros conocimientos que probablemente no experimente todos los días. Y por lo tanto, eso va a ayudar a que sea más fácil que el niño vaya aprendiendo de lo más sencillo a lo más complejo y de lo que él conoce a lo que ignora, pues va a permitir que sea más fácil que él comprenda el mundo que le rodea. Y algo muy importante en relación a la experiencia es la búsqueda, el indagar el porqué de las cosas. Dice Albert Einstein que si nosotros tuviésemos la curiosidad de un niño, imagínense qué cosas no podríamos crear. Y por lo tanto, Albert Einstein decía que debemos de ser muy curiosos, debemos de preguntarnos el porqué de las cosas, por cómo funcionan y por qué son así y no pueden ser de otra manera, va a permitir lo siguiente. El conocimiento surge de la investigación y de la relación de problemas. Lo que les había comentado sobre el positivismo, utilizar un método científico que nos permita indagar, nos permita ver cómo está la situación actual y a partir de ahí, pues ver si podemos dar alguna solución sobre la situación que está imperando. Y por lo tanto, en la década de los 60, ustedes bien saben que aquí se inventó la píldora anticonceptiva y por lo tanto ya se empezaba a hablar sobre esta situación del aumento de la población y ese tipo de situaciones. En ese momento se vio la necesidad de crear algo que permitiese ir manejando la natalidad y se vio como posibilidad de que se ocupara un medicamento de esta índole para dar solución a esta cuestión del aumento misma de la población. Ya ahorita ya se tienen otro tipo de métodos, otro tipo de cuestiones que ya se pueden ir utilizando de acuerdo a las necesidades de la población. Ya quizás ahorita yo les preguntaría, este, con esta cuestión que nos dicen que ya no hay mucha natalidad, ¿tendríamos que hablar de métodos anticonceptivos o de qué manera podríamos abordar eso? Oriéntenme ustedes. Pues principalmente se podría, bueno, ahorita que estamos viendo la educación, se tendría que educar a la población para la utilización de métodos y pues obviamente concientizar en identificar cuántos hijos quiere tener para de acuerdo a eso orientar en qué método de planificación familiar puede utilizar. Probablemente a lo mejor diga uno, pero quiere un espaciamiento en el segundo hijo de 3 años. Ah, bueno, depende de eso, vamos a ver qué método es el que le puede utilizar y que no afecte ni a ella ni a su familia. Entonces, tendríamos que indagar sobre lo que quieren la paciente, lo que tenemos y lo que le podemos ofrecer, pero pues siempre Perfecto. educando, dando información. Básico lo que acabas de comentar y gracias por tu ejemplo. Jesús. Yo creo que lo que se puede realizar es una planificación familiar responsable, porque como usted dice, técnicamente hoy en día menos personas o menos parejas quieren tener hijos, pero basado a que no quieren tener hijos, es conocer el porqué del qué o quiénes sí desean tener hijos y por qué realmente no los tienen, ¿no? He escuchado en
momentos que hay mujeres que dicen, pasó en algún municipio que conocí, que dicen, es que, literal, el comentario de la señora fue, yo quise tener más hijos, pero la enfermera me dijo que con el tercero podía morir. Y yo, no, ¿y cómo fueron sus hijos? No, pues naturales. Y yo, Creo que no, si podía, digo, venían espaciados de 3 años, la verdad no veo ninguna otra situación, pero fue una limitante de conocimientos por parte del sector salud que dijo, corto aquí en 2, ujú, cuando obviamente la señora, uno, planificación familiar responsable económicamente, tenía la posibilidad de generar hasta 2 hijos más, pongo, sin problema alguno, además no eran cesáreas, ¿no? Pero ujú. fue una mala información de parte del sector salud. Por eso insisto con la parte de una planificación familiar responsable y obviamente documentada por nosotros que somos los personal de salud. En efecto. Y esto implica un trabajar, me imagino, ¿no? Pero aquí están las cosas, ya ustedes tienen, este, sí, Cristina, por favor, a Susana. Yo creo que una vez leí un documento que hablaba referente a, en estos tiempos, ya realmente empoderar a la población. ¿A qué me refiero? A que finalmente debes de otorgarle las herramientas y para que ellos puedan cuidarse a sí mismos. Es Exacto. muy cierto que realmente la cuestión de la educación a la salud es muy complejo. Muchas veces se le deja todo el trabajo al primer nivel y no es cierto, eso es un trabajo en conjunto, porque si mi paciente ya se agravó, ya llegó a un grado de complejidad y llegó a un segundo o tercer nivel, no es responsabilidad nada del primer nivel, o sea, es Ujú, responsabilidad de todos. Si ya llegó a un segundo nivel, pues ahí se tiene que otorgar realmente la educación para que obviamente se le otorguen las herramientas. Yo decía una vez, platicando con unos alumnos, le decía, es ya por ejemplo un paciente diabético, ya de por sí está luchando con su propia enfermedad. Sí se le puede otorgar todas las herramientas, todas las estrategias, pero ¿qué pasa cuando llega a su domicilio? ujú. Tenga su plato de verduras al vapor, pero todos los demás realmente no están llevando un régimen alimenticio. Entonces, nos tenemos que enfrentar a este tipo de barreras que de verdad son muy importantes tomar en cuenta en cuanto a la educación a la salud. Correcto, muy bien. Se dice, él es el enfermo y nosotros estamos sanos. Y a veces nos ayudamos para que esto sea para toda la familia. Bien, ya falta menos de un minuto para que terminemos esta sesión. Yo les pediría para darle agilidad, conectarnos de manera inmediata, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien, gracias. Por favor, gracias.